Hola, ¿cómo estás, Cookie? ¿Qué tal? Roberto Navarro y equipo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Un gran gusto saludarte a vos y al equipo. Igualmente, ¿por qué pasó eso? A ver, ¿por qué la gente votó de una manera en las PASO y de otra en la general en el Chaco? Bueno, tres cuestiones que me parecen importantes remarcar. Primero, la gente cuestionó la lejanía versus la cercanía como método de gobierno que siempre lo hemos tenido. 18 a 19 meses de pandemia originaron protocolos sanitarios, distanciamiento, y eso fue percibido con una sensación de lejanía por parte de la comunidad. Sensación y efectiva lejanía. Es decir, si bien hicimos todo el esfuerzo de monitoreo, acción y trabajo, definitivamente eso fue sentido y percibido socialmente. Segundo tema, la plata no alcanza. Esta es el común denominador de todas las versiones en todos los lugares. O sea, todo el tiempo recorriendo, hablando con la gente, con los sectores, la plata no alcanza. Tercer tema, creo que los conflictos sociales también agudizan los procesos de confrontación política y obviamente de polarización. Entonces, lo que nosotros hicimos, el 12 fueron las elecciones, que insisto, para mí fue una sorpresa absoluta porque yo no esperaba un resultado de esa magnitud. Ah, mira vos. No, sí, para mí fue algo que me impactó duramente. Segundo tema, nosotros nos reunimos con todos los intendentes. Nosotros, de los 69 intendentes actuales de la provincia, 52 pertenecen a nuestro espacio. Hicimos un plan de 14 puntos de acción, por lo que significa el desafío, el compromiso de hacer, y obviamente pudimos hacer en 60 días un plan muy fuerte. No es que no hacíamos, sino que focalizamos claramente en función de las demandas sociales. En segundo lugar, hicimos un gran trabajo de militancia territorial, casa por casa, lugar por lugar, y eso nos permitió efectivamente garantizar que todos los que no fueron a votar hayan ido a votar. Nos fijamos la meta que efectivamente logramos y la cumplimos, y ese es el gran esfuerzo que hemos hecho con territorio, militancia, acción, y a su vez también generamos una recuperación muy fuerte del salario público que impactó, también un esquema de reducción del 50% en la reducción del precio de alimentos a través de operatorias con el nuevo Banco del Chaco y subsidios por parte del Estado provincial, lo mismo que 30% en el precio de medicamentos, y a su vez recuperar las empresas que habían cerrado a través de un mecanismo de préstamo a sola firma, tasa cero, con rápida implementación, con el objeto de recuperar empleos. Chaco viene con un esquema sólido desde el punto de vista fiscal, de recuperación sostenida del empleo privado formal, de atracción de inversiones y de un plan de obras públicas muy significativo. Por eso me sonó impactante el resultado de las primarias, pero que en definitiva se tradujo en 12 puntos de incremento de caudal electoral para las elecciones de la PASO. Ayer, de las elecciones generales. Ayer, por ejemplo, ya en el escrutinio definitivo, nosotros obtuvimos 44,5% de los votos positivos. El país se encuentra ante una situación bien complicada, ¿no? Porque los ingresos cayeron mucho, durante el macrismo cayeron más del 20%, no se recuperaron o cayeron un poquito más durante la pandemia, y lo que tiene el gobierno es enfrentar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el que nos endeudó Mauricio Macri, que en todos los casos, cuando uno mira la historia, lo que pide el fondo es un ajuste. Es decir, los países, después de pasar por el fondo, no les va mejor en general, les va peor. ¿Cómo se armonizan esas dos cosas? Bueno, yo creo que este es el gran desafío que tenemos nosotros en este tiempo. Primero, el endeudamiento propiciado por Macri fue absolutamente irracional e irresponsable, promoviendo obviamente una bicicleta financiera, especulación y fuga de capitales. En segundo lugar, la deuda, lamentablemente, por la legitimidad del gobierno ha sido contraída. Tercero, nosotros tenemos que generar un acuerdo político sólido para salir de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Primero, extender el plazo. Se habla como máximo de un plazo de 10 años. Pero bueno, la verdad es que fue un mecanismo excepcional, violando todas las normas estatutarias del fondo, el mecanismo de financiamiento a Macri. La verdad es que si hay fuerte consenso político, se puede reclamar al Fondo Monetario Internacional una extensión del plazo de carácter excepcional, bajar la tasa de interés al mínimo minimorum, y tercero, lograr obviamente un periodo de gracia con la devolución de parte de los derechos especiales de giro que sirvieron para amortizar las cuotas del año 2021.
La verdad que eso habría que implicar la constitución de un fideicomiso con la ejecución de obras para recuperar más rápido la actividad económica. Si nosotros no hacemos un esquema de fuerte capacidad de obras sociales básicas que tiene que ver con techo, tierra, el acceso a la tierra urbana es un gran problema hoy acumulado en toda la República Argentina. Segundo, la construcción de viviendas populares que permita estimular la mano de obra, pero sobre todo para la utilización de insumos de base nacional, que es equivalente al 100%. Tercero, eso puede generar una expansión de 200 a 300.000 empleos y también transformar planes sociales en empleo. Cuarto, definitivamente eso puede articular cadenas de valor que van desde la ladrillería hasta la mano de obra, propiciando valor agregado en cadenas con distribución geográfica y territorial, pero a su vez estimular lo que significa el tema de la cadena textil, el desarrollo de la economía popular, como por ejemplo desde la economía circular para residuos sólidos urbanos, pasando por economía textil, pasando por obras de infraestructura social básica, también para la producción de alimentos y generando un proceso de desconcentración de la red de proveedores de alimentos en la Argentina. O sea, hay que trabajar un plan que genere mecanismos de permeabilidad de ingresos abajo. Nosotros estamos con un problema serio. La gente no le alcanza la plata. Y no le alcanza la plata porque el empleo ha sido notoriamente perjudicado. Acá tenés un doble problema. Tenés un problema de insuficiencia del salario real, inclusive en convenciones colectivas de trabajo, en el empleo formal, que a su vez, si bien se ha recuperado en el año 2021, no se recupera de la pérdida total desde el año 2018-2019. Segundo, tenés un problema de la informalidad, que es una variable de ajuste extraordinaria. El empleo informal, que es de sobrevivencia extrema, muy afectado por la pandemia, empieza en un proceso de recuperación, pero obviamente es insuficiente. Y en tercer lugar, si nosotros no hacemos todos los mecanismos de estímulo para formalizar el empleo, para generar mecanismos de cobertura del sistema de seguridad social, para reducir la informalidad y para promover una recuperación del salario real en términos promedios, en el contexto de recuperación de la actividad económica a mayor velocidad relativa, obviamente enfrentamos un escenario extremadamente complejo. Por eso, el acuerdo con el fondo en las condiciones actuales debe formar parte de un gran consenso político para generar los mecanismos que a su vez estimulen la recuperación económica. No habrá ninguna posibilidad de amortizar los servicios de capital e intereses de la deuda si nosotros no somos capaces de generar divisas. La verdad que una noticia importante es que estamos en un proceso de recuperación muy significativa de las exportaciones. Cuando uno proyecta las exportaciones, estamos cercanos a los 85.000 millones de dólares para el año. Eso implica una mejor performance por precio y cantidad respecto al año 2011. Eso es bueno. Ahora bien, si nosotros no tenemos la capacidad también de generar un acomodamiento desde el punto de vista, yo diría un problema de estabilidad cambiaria, o sea, hay que discutir variantes. Si esto implica desdoblamiento del mercado cambiario en el sentido cambiario financiero, mecanismos de ingreso por mayor oferta de dólares, estamos ante una restricción severa porque tenemos dólares debajo del colchón, la insuficiencia de dólares en el mercado formal promueve inestabilidad cambiaria de origen crónico, que a su vez es una precondición esencial para la estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido. Y eso obviamente dificulta los problemas de la generación de empleos de calidad, porque todos los empleos aumentan los modelos de precarización o de informalidad laboral. Entonces, en condiciones de incertidumbre, naturalmente tenemos mayor vulnerabilidad y en consecuencia los más perjudicados son los más pobres. Entonces nosotros tenemos que tener una red de seguridad que implique dar certidumbre y un horizonte previsible a nuestros trabajadores desocupados y obviamente a los que más sufren. En la región a los movimientos populares les está costando gobernar, incluso vuelve a haber problemas en Bolivia, hay problemas ahora con el nuevo gobierno de Perú, se habla siempre de la ecuación de fuerzas. Bueno, no podemos hacer determinadas cosas porque hay un poder enfrente muy fuerte que lo ha demostrado, ha habido golpes blandos, ha habido de todo. ¿Cómo se sale de esa encerrona? Bueno, cuando uno ejerce el gobierno debe saber que administra finalmente una estructura de precios relativos. Y la famosa distorsión de precios relativos tiene que ver con la hegemonía y la existencia de poder. Esto lo resuelve Ernesto Laclau sobre la base de lo que significa cadenas de equivalencia.
dentro de una concepción del populismo, es decir, cómo uno logra vertebrar una cadena de equivalencias en el marco de una sociedad heterogénea. Entonces, eso lo podemos plasmar en los precios relativos. Cuando uno tiene que ejercer capacidad regulatoria en el precio de los bienes, sabe muy bien que tiene una hiperconcentración, no una concentración. O sea, hay monopolio, duopolio, oligopolio. O sea, oligopolio desde el punto de vista de la fijación de precios. Y eso implica la apropiación de las cadenas de excedentes de valor, y eso se verifica claramente en que los productores se quejan porque perciben ingresos insuficientes, y sobre todo los que tienen mayor atomización relativa, y los consumidores se quejan porque tienen que pagar un precio extremadamente elevado para la adquisición de bienes. Entonces, la primera cuestión es que vos tenés precio de bienes con alta concentración, y ahí es donde la capacidad regulatoria del Estado puede incidir en mayor o menor medida, si solo si exista capacidad y poder político. Segundo tema, precio de servicios. Obviamente, la capacidad regulatoria del Estado puede tener en energía, en agua potable, en cloacas, etcétera, pero también cuando incide esto en la regulación del precio, por ejemplo, de los servicios de internet o telefónico, etcétera, eso, como está hiperconcentrado en medios de comunicación, genera agresividad desde el punto de vista de la construcción de la discursividad y el lenguaje en Argentina, distorsionando severamente la credibilidad y la confianza de los gobiernos. Tercero, vos cuando tenés un precio relativo, que es el tipo de cambio, en un 68 al 78% del comercio exterior de Argentina está en manos de multinacionales. Obviamente ellos, desde sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, hasta estrategias especulativas con el mercado paralelo, trabajan todas las hipótesis y variantes. Definitivamente eso también te genera debilidad desde el punto de vista de la estructura de un régimen cambiario y su capacidad de administración en control de cambios. Cuarto, tenés el precio del dinero, que es la tasa de interés. Obviamente ahí tenés cerca del 70% de la banca argentina es banca privada nacional concentrada con banca extranjera. Y obviamente eso también tiene impactos desde el punto de vista de la estructura de costos y de aplicación de la misma, independientemente de la capacidad regulatoria del Banco Central. Y por último tenés lo que se denomina el precio del salario, o sea, las remuneraciones a los trabajadores, que te ajustan claramente por la vía de la informalidad laboral, no teniendo trabajo. Y que a su vez también eso genera una cadena desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, que como están subordinados a estos grupos hegemónicos concentrados, definitivamente son tomadores de precios y obviamente de políticas de comercialización y distribución en cada una de las localidades. Y eso lo vemos de una manera palmaria en mi provincia y lo veo en todo el país. Entonces, el poder político debe ser ejercido a partir de un plan de gobierno que tenga no solamente un proyecto bien elaborado, sino la capacidad de implementarlo. Y esas son las dificultades de los gobiernos populares, Roberto. Nosotros hemos observado claramente que la metodología de construcción de poder político lucha claramente con esta construcción de sentidos que logra la hegemonía comunicacional en toda la región y en el mundo. O sea, esto que Leykov habla de el tema de que el Partido Republicano invirtió 30 años para la construcción de marcos mentales. Claro, se construyen marcos mentales. La gente empieza a pensar claramente lo que los medios proponen y los periodistas proponen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes financian a los medios de comunicación y a los periodistas? Bueno, primero, se financian ellos mismos para la defensa de sus propios intereses. Pero en segundo lugar, toda la publicidad y el financiamiento de esa publicidad, obviamente, va de suyo que corresponde a esos mecanismos hegemónicos de ejercicio de poder. Ese es el gran protagonismo del neoliberalismo, que se apropia del Estado para satisfacer intereses minoritarios. Y esto es un dato objetivo de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Ellos tienen una capacidad enorme de instalar el discurso. Vos fíjate, cuando Roberto Felitti lanza el tema de regulación de precios, ¿qué hicieron? Al unísono, todos, en todos los lugares repetían lo mismo. No va a funcionar, porque nunca funcionó, y en segundo lugar va a haber desabastecimiento. Hoy existe datos objetivos de comprobación de 25% con desabastecimiento. Y bueno, entonces hacen, producen y generan desestabilización. Entonces, la lucha del poder político pasa por varias cuestiones que me parece importante plantear. Primero, los niveles de representatividad de quien ejerce el liderazgo político tiene que tener un fuerte nivel de convalidación por el voto popular. Segundo, el líder político tiene que tener conocimiento del territorio, de sus problemas, de los actores, de las propuestas, de los equipos homogéneos para
ejercer la responsabilidad del cargo y, por último, tiene que tener una disciplina y un método que garantice el cumplimiento de los objetivos y las metas. El presidente llamó a una PASO presidencial para 2023. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. Yo creo que desde el inicio de la gestión se le propuse una organización institucional del Frente de Todos. A mí me parece que eso es muy importante porque no es solamente un espacio para debatir, sino que es un espacio para tener un marco orgánico. Es decir, Perón siempre decía que no se puede conducir la masa inorgánica y que había que tener cuadros de intermedios que obviamente implican el encuadramiento político de la conducción. Y obviamente eso, ¿qué significa? Bueno, tenés que tener Congreso, tenés que tener Consejo Federal, tenés que tener capacidad de representación, porque si eso no genera organicidad, tenés que pasar obviamente de una etapa gregaria a una etapa institucional y de organización. Hasta los procesos revolucionarios o de cambios sustantivos requieren este salto cualitativo. Entonces, yo creo que el Frente de Todos, al ser una coalición que finalmente yo transmito lo siguiente: desde 1983 a la fecha, en 38 años de democracia, la Argentina ha visualizado claramente dos posiciones ciertamente representativas. Desde el punto de vista del bipartidismo clásico, UCR-PJ, 1983, Alfonsín Martínez, Luder Vittel, hasta las coaliciones opositoras, Macri-Pichetto, Fernández-Fernández. O sea, concretamente, entre el 88 al 92% siempre estuvieron en un núcleo profundamente arraigado de una polarización política de expresiones distintas. En alguna etapa se produjo un multipartidismo moderado, pero surgen del desprendimiento de las dos raíces estructurales que son el peronismo y el radicalismo como partidos populares en la República Argentina. Entonces, lo que me parece que es necesario pensar es que si bien hay un atributo esencial en estos 38 años de democracia que tiene que ver con la estabilidad política, nos parece como dos asignaturas pendientes la inestabilidad macroeconómica de orden crónico y estructural y la injusticia social, o sea, la inequidad distributiva. Entonces, si uno ha logrado una estabilidad política, debería presumir la factibilidad de un gran consenso, porque ese gran consenso debería traducirse en estabilidad macroeconómica que apuntale a corregir asimetrías en la distribución del ingreso. Creo que ese es el gran desafío de Argentina. ¿Vos querés participar de esa PASO para presidente? La verdad es que no tengo una decisión tomada. Lo que sí me parece es que todos deberíamos hacer el máximo esfuerzo para promover un esquema de participación y tener miradas distintas. Argentina necesita construir un país federal. La mirada del interior también es importante porque venimos con candidatos capitalinos desde siempre. Y si bien están los medios, están los recursos, está el poder político, económico, financiero de Argentina, seguimos construyendo un país desigual. Y las miradas distintas, sea quien fuere, yo estoy pensando en que es necesario plantearlo porque es un debate sano en la Argentina. Y para nosotros, en nuestro espacio, es sano tener competencia interna que implique debatir de cara a la ciudadanía propuestas e ideas. Obviamente, en algún momento, seguramente muchos actores podrán tomar esa decisión de participación, pero lo importante es lograr también que esa participación, independientemente del resultado, sea producto del debate de ideas. Bueno, a ver, si uno mira cómo quedó el mapa electoral, ahí el norte grande, unos cuantos ganaron incluso algunos por buena diferencia, con lo cual sonaría racional que de ese grupo de gobernadores que además conversan juntos y tienen un grupo, salga un candidato, ¿no? Es probable, y ojalá que así sea. El que tenga la voluntad de sumarse a ese esfuerzo sería muy bueno. Pero bueno, hay que ver, digamos, nadie puede anticipar ninguna decisión. Pero lo importante es que creo que el Norte Grande tiene, por sus características, un espacio muy fuerte de incidencia en el frente. De hecho, cuando vos analizás el mapa del país, en definitiva tenés desde San Juan, todo el norte, 8 provincias más Tierra del Fuego, 9 las que ganaron las elecciones. Y si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, gran incidencia, obviamente, del conurbano. En definitiva, nuestro espacio
no puede ser solamente una alianza estratégica entre el conurbano y el norte grande, pero no cabe la menor duda, es que allí está el mayor caudal de votos. La última, hay un problema de intermediación entre los gobiernos y el pueblo que tiene que ver con los medios de comunicación, estas hegemonías que se han armado, que no sé si definen totalmente una elección, pero inclinan tanto la cancha que hace muy difícil una elección. Digo, en el 2015 ganó Macri con récord de consumo, récord de empleo, récord de producción automotriz. No digo que todo estaba perfecto, pero la vida de los argentinos la verdad que estaba bastante bien y se perdió. En 2017 Macri ya había mostrado quién era y sacó un 41% y de ahí no bajó más. Ellos están en 41, 42% siempre. Y al gobierno le cuesta mucho mediar. Creo que en la pandemia se notó mucho. O sea, yo creo que en general el gobierno tuvo una buena performance para enfrentar la pandemia, dadas las limitaciones que tenía, y hay una muy buena parte de la población que cree todo lo contrario. Alguna vez hubo una ley de medios, quizá hoy ya no sea esa la solución, pero alguna debería haber. Primero, ¿pensás que debería haber una solución a ese problema? Y segundo, ¿tenés una propuesta? Primero, es un grave problema y esto tiene que ver con competir en un partido de fútbol con cancha embarrada e inclinada. Cancha embarrada e inclinada en un partido de fútbol, tus probabilidades de éxito realmente son cercanas a nulas. Entonces, esto no puede funcionar así. Y eso también tiene que ver con el tema de la hegemonía de los medios de comunicación y la capacidad de regulación. Los medios no se autorregulan, responden a intereses específicos. De manera que, si no existe una regulación, eso es absolutamente imposible o improbable en términos de incidencia. De manera que eso es un tema que la ley 26.522 ha demostrado ser insuficiente para la regulación desde el punto de vista comunicacional. Pero me parece que es un tema que, si bien no define una elección, construye marcos mentales. Y hay una cuestión que en esa construcción de marcos mentales tiene que ver con lo siguiente. Primero, ellos están permeando mucho más en nuestros votantes y nosotros tenemos una impermeabilización de los votantes opositores. Gran problema nuestro. O sea, ellos están blindados a la penetración nuestra y ellos están penetrando con mayor eficacia en nuestros votantes. Eso es un tema de incidencia clara. Propuesta. La verdad es que la propuesta es una corrección desde el punto de vista de 2 o 3 artículos de la ley 26.522, que lo estoy razonando y pensando en cómo garantizar mecanismos de equidad. Porque si no hay mecanismos de equidad, la verdad es que la incidencia en la construcción de los marcos mentales incide de una manera notoria. A ver, ¿a qué te referís con mecanismos de equidad? No, a ver, lo que digo es, por lo menos tener algunas regulaciones básicas desde el punto de vista del sistema de información, algunas regulaciones básicas desde el punto de vista de tiempos de exposición, y a su vez también de poder construir desde la exposición de los partidos o de las alianzas electorales un mecanismo para exponer con mayor grado de precisión las propuestas concretas y tangibles respecto a problemáticas en común, porque si no, la hegemonía discursiva y de elementos, o sea, tenés 24 horas por día militantes de ellos, porque los militantes son no solamente en términos de comunicación tradicional, sino comunicación no tradicional. Entonces, ellos tienen el esquema radio, diario, televisión, y después una hegemonía en la penetración en redes, algoritmo, inteligencia artificial. Bueno, eso es una asimetría severa. Entonces, lo puede eventualmente quien gobierna poder reducir ese impacto desde el Estado, pero la verdad es que deberíamos tener un mecanismo de mayores reglas de equivalencia. Eso significa estudiar distintas opciones, pero eso es lo que creo que nosotros deberíamos estar regulando con mayor énfasis. Y esto le ocurre a Estados Unidos, le ocurre a Europa, le ocurre al mundo, porque si nosotros no corregimos
desde esos esquemas de regulación, de concentración, no solamente de la propiedad, sino también de la discursividad, algoritmos, etcétera, estamos ante un problema serio. Así es. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, muchísimas gracias, muy rica la comunicación, muchos conceptos vertidos y mucho para pensar, ¿eh? Un saludo grande. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Roberto. Chao, abrazo.